Recording is on. Buenas tardes. Hoy vamos a ver en Ingeniería del Conocimiento uno de los lenguajes icónicos dentro de la Ingeniería del Conocimiento y la Inteligencia Artificial. Estamos hablando de Lisp. Primero vamos a hacer una breve historia. Lisp es el segundo lenguaje de programación de alto nivel más antiguo desde Fortran y ha cambiado mucho desde sus inicios y ha existido varios dialectos a lo largo de su historia. Hoy en día los dialectos de Lisp de uso general más conocidos son el Common Lisp y el Sham, este que tienen aquí. Lisp fue inventado por John McCarthy en el año 1958, mientras estaba en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Bueno, básicamente este lenguaje ha ido evolucionando con diferentes versiones. Van a encontrar en las redes un montón de versiones. De una de las más notables es el que tengo instalado, que se llama Lisp Word. Otra es el Common Lisp. Otro es el Sham. De hecho, hay varias implementaciones de Lisp. Uno que también se llama Racket, esa otra implementación. Y lo notable es que si ustedes conocen el producto AutoCAD, que sirve para diseño arquitectónico y diseño de ingeniería, ellos habían comprado una versión que se llama Visual Lisp, que se llama AutoLisp, y dentro de sus herramientas agarraron la programación del Lisp y lo introdujeron como parte suya. O sea, compraron una empresa, el producto de una empresa compraron que se llama AutoLisp y lo instalaron como para programar dentro de sus herramientas. O sea que una de las formas de programar AutoCAD para que haga diferentes tareas es mediante Lisp. Eso fue una estrategia de la empresa. Y la versión de Lisp que compraron y tienen actualmente es una versión visual y es bastante potente. Entonces estamos hablando de un buen lenguaje, pero por su sintaxis y por su forma de trabajar, a veces un poco complicada para muchos. Y vamos a ir viendo por qué es un lenguaje muy especial. Está dentro de la gama de lenguajes declarativos y específicamente es un lenguaje funcional. Todo lo ve como si fuera funciones. Y una de sus principales características que van a ver es que utiliza unos paréntesis para poder trabajar internamente a ellos. Bueno, si es que ya dieron algunos lenguajes de programación, se van a dar cuenta rápidamente de la forma de su construcción. Tiene una forma de construcción tipo árbol. Entonces, el diagrama sintáctico, cuando tenemos la parte sintáctica, entonces el compilador desmenuza eso como si fuera un diagrama árbol y así construye su léxico y su sintáctico ese compilador. Entonces es bastante interesante cómo trabaja. Es una forma simplificada de programar, pero me imagino que si es un código realmente para hacer grandes funciones va a ser bastante complejo. Al ser reducido su forma de escribir, también introduce complicaciones para poder entender lo que hace. Debe estar bien documentado parte por parte para que pueda funcionar bien. Es un lenguaje extensible desde el punto de vista que se le pueden ir agregando nuevas definiciones al lenguaje, nuevas macros, un montón de cosas que otros lenguajes no tienen de por sí. Bueno, vamos a ir viendo en el transcurso de las clases esto. John McCarthy inventó el Lisp en 1958, poco después del desarrollo de Fortran. Fue implementado por primera vez por Steve Russell en su computador de IBM 704. Bueno, esto vamos a ver también en el video,
que la primera computadora en la cual se implementó esta fue la computadora de IBM. Es particularmente adecuado para programar con inteligencia artificial, ya que procesa información simbólica de manera efectiva. Eso es su principal ventaja. Se puede programar a nivel de símbolos la mayoría de las cosas. Por eso es bueno para inteligencia artificial. Common Lisp se originó durante la década de los 1980 y 1990. Es un intento de unificar el trabajo de varios grupos de implementación que fueron sucesores de MacLibs, como ZLibs y New Implementation of Lisp, etc. O sea, el Common Lisp reúne las principales características de varios de las herramientas Lisp que tienen sus diferencias. Sirve como lenguaje común y se puede ampliar fácilmente para una implementación específica, que es lo que le estaban diciendo. Tiene como algo básico, pero yo puedo enriquecer el lenguaje y ir agregando nuevas definiciones de sentencias que no tenía el lenguaje, o nuevos tipos de datos, o nuevas variables que tenga el lenguaje. Entonces, sirve como un lenguaje común que puede ampliarse fácilmente para una implementación específica. Los programas escritos en Common Lisp no dependen de las características específicas de la máquina, como la longitud de la palabra, etc. Entonces, no dependen si es Word, si es integer, si es de 32, 64, 16, 8 bits. No depende de esa implementación, sino más bien está a otro nivel, tratando de definir simplemente los valores, ya sean numéricos, caracteres. Vamos a ver qué tipo de datos utiliza el Lisp. Entre sus principales características se encuentran permitir actualizar los programas de forma dinámica, proporciona una depuración de alto nivel, proporciona programación avanzada orientada a objetos. Cross se llama su parte de orientación a objetos. Es una herramienta, así como el Python, que podemos trabajar en forma procedural o en forma orientada a objetos, depende de cómo queramos trabajar. Proporciona un sistema de macro conveniente. Esta es su fuerza. Trabajar con macros y trabajar con funciones. Esa es su fuerza. La variedad de tipos de datos como objetos, estructuras, listas, vectores de matrices, tablas hash y símbolos también es su otra ventaja. Originalmente el lenguaje Lisp trabajaba con algunas estructuras básicas, listas, tablas hash y algunos símbolos, pero después se le agregaron vectores, matrices, etcétera, etcétera. Trabajar con archivos, etcétera. O sea, es un lenguaje que ha evolucionado bastante. Está basado en expresiones, que es su forma de trabajar. Entonces vamos a ver que todo lo que trabajamos aquí en este lenguaje son expresiones. Proporciona un sistema de condiciones orientadas a objetos, si queremos trabajar con orientación a objetos o no queremos trabajar con orientación a objetos. Proporciona una biblioteca de entrada-salida completa y proporciona una amplia estructura de control, así como tenemos el if, loop y otras cosas en otros lenguajes. Aquí también tenemos estructuras parecidas para el control, ya sea de repeticiones o de condicionantes o de condiciones. Hay una amplia disponibilidad y esto se puede aumentar con estas macros que tienen aquí o con las definiciones de funciones. Es un lenguaje extensible, por lo que van a encontrar un montón de sinónimos, vamos a llamarle sinónimos. Por ejemplo, para el while en sí no existe dentro de este lenguaje, pero existe el loop, y así se crean con macros, se crean otras formas de repeticiones. Hay como 3 o 4 o 5 más o menos, los más básicos. Y hay inclusive versiones como el Shem, que tiene su propio dialecto. En algunas cosas se parece al Lisp y después le cambian el dialecto. Es porque está trabajado con unas definiciones nuevas de macro de las que usa el Lisp normal. Se le extendió y se crearon algunas macros que en realidad tienen otra forma de llamarse,
vamos a decirle alias, tienen varios alias, varios nombres iguales a los cuales se le pueden agregar. De hecho, la mayoría de las versiones de Lisp tiene su propio alias a cualquier cosa, y por eso es que si es que uno quiere trabajar con alguno, por ejemplo, el más común es el Common Lisp, pero si yo quiero trabajar con el Racket o trabajar con el Shen, que son otras versiones, tengo que mirar un poco sus manuales y ver cómo le llama a sus funciones. Bueno, vamos a hablar de algunas ventajas y una desventaja, como no todo es color de rosas. Entre sus ventajas se posee un manejo de memoria automático. Bueno, esto es como más o menos como el Java, que maneja automáticamente la creación. Es inclusive mejor que Java, porque aquí no se definen las variables como se definen en los lenguajes, sino directamente se utilizan y ahí se crean. Y cuando ya no se utilizan, el mismo sistema lo va destruyendo. No es como algunos lenguajes como el C o derivados, o los que tienen que ver con la administración de memoria, como el lenguaje C tradicional, que yo necesito crear un área específicamente de datos, manejar punteros y luego eliminar esos punteros o esos datos. Hay lenguajes como el Delphi, por ejemplo, que se crean estructuras de datos y luego se destruyen eso. Acá no necesita eso. Directamente tiene un manejador interno de las memorias, que cuando se crean, directamente se busca esa área de memoria que va a contemplar el uso de las funciones del espacio que va a utilizar, ya sea de funciones o de datos. Entonces crean las memorias y cuando ya no se utilizan, se van destruyendo. Y el otro punto es, incluye mecanismos bastante simples para utilizar la evaluación perezosa de expresiones. Entonces, su otra función es que maneja totalmente las expresiones. Y otra de las ventajas es que es un lenguaje extensible, que yo puedo ir evolucionando mi propia versión de sinónimos que yo quiero mediante las macros y las funciones. Puedo crear unas nuevas, y aumentar la capacidad en sí que tiene ese lenguaje. Tiene su construcción muy corta, o sea que con pocas líneas puedo hacer un montón de cosas, pero gracias a esa simplicidad de hacer las cosas, también a la hora de depurar, a la hora de encontrar errores, es bastante complejo, porque podemos decir algunas desventajas. Código feo y difícil de comprender. Imagínense usted un lenguaje lleno de paréntesis que uno no sabe ni dónde termina ni dónde empieza el paréntesis de cada uno. Imagínense que se olviden y borran dos paréntesis. Vamos a ver eso cuando veamos el lenguaje. ¿Y dónde van a encontrar? O cómo van a encontrar personas que no son ustedes las que programaron, totalmente diferentes? Necesitan hacerlo bloque por bloque para poder hacer bien y poder entenderlo. Si lo hacen de forma desordenada, se van a perder en el conjunto de paréntesis que abro, paréntesis que cierro. Eso es por la simplicidad misma de la compilación del lenguaje, y porque evidentemente cuando desarrollaron lo vieron de esa forma. Van a ver en el video que originalmente se parecía a Fortran y que eran para funciones matemáticas y no era originalmente paréntesis, sino eran corchetes lo que utilizaban. Entonces tienen un código muy feo y difícil de comprender. Sí, es bastante complejo, es realmente complejo de tratar de arreglar errores, y es más lento que los lenguajes estructurados. ¿Por qué? Porque es un lenguaje interpretado. Tiene un compilador, pero tiene dos formas de funcionamiento que vamos a ver enseguida. Tiene una forma de funcionamiento como si fuera comandos, a nivel de comandos. Escribo un comando, le doy enter y él ejecuta eso. Y tiene otra forma que es compilada, pero
es una compilación que parece línea por línea, entonces se parece más interpretado que compilado. Y eso, vamos a ver entonces. Les voy a mostrar un video después que es un poco para entender sus inicios. Algunas aplicaciones hechas con Lead, así como les dije que AutoCAD fue incluido dentro dentro de las herramientas. Les puedo decir esto. Emacs, algunas aplicaciones son Emacs, G2, AutoCAD, Igor, Engraver, Yahoo Store, otros y GIMP, por ejemplo, y otros. Existen un montón de herramientas desarrolladas en el lenguaje Lisp. Inclusive encontré un emulador eh, de un procesador que utilizaba las Macs en sus inicios. Entonces, tienen todo esto. Hay un montón de cosas que se hacen con esta herramienta, aparte de la parte de ingeniería de conocimiento y inteligencia artificial. Hay implementaciones de Emacs. Emacs es un editor de texto que está dentro del mundo libre, dentro del mundo Linux, y fue creado específicamente por Stallman. Stallman, el creador de la onda software libre. Por Stallman está creado o sea que este es un software libre y está dentro de todos los paquetes Linux y compañía. Y también hay versiones de Emacs para Windows. Es un editor de texto que se lo usa generalmente para hacer configuraciones dentro del sistema operativo Linux, por ejemplo, o también como editor de texto para programación. Acá vamos a ver que el Emacs es la versión que se utiliza con el Lisp, o sea que tenemos el compilador del Lisp y tenemos nuestro Emacs, que es nuestro editor de texto. Pero independientemente de eso, se puede usar cualquier editor de texto para poder programar. Y como les dije, AutoCAD compró una versión de un producto que era muy bueno y lo incluyó dentro de su herramienta. Y así hay un montón de aplicaciones nada más. Basta buscar en internet algunas aplicaciones por Lisp. Solamente aquí les menciono por referencia a esto. Bueno, cuando vamos a instalar el sistema, si es dentro de Windows, por ejemplo, vamos a tener una configuración de un entorno local y el instalador del Common Lisp, que es el que vamos a instalar, va a instalar todos los paquetes, pero va a instalar dos herramientas en particular. Dice, si todavía está dispuesto a configurar su entorno para el lenguaje de programación Lisp, necesita los siguientes software disponibles en su computadora. Tenemos un text editor y un Lisp Executor. Bueno, este puede ser cualquier editor de texto, pero podemos usar el Emacs o alguna versión derivada, y un Lisp Executor. El editor de texto, como ya saben, que es para editar el código fuente, y el Lisp Executor es para compilar o ejecutar línea a línea en forma compilada o en forma interpretada. Entonces tenemos dos herramientas que se instalan. Yo les recomiendo que instalen la versión LispWorks. Escribe así. Es muy buena. Hay una versión free y otra pagada. Por supuesto que para aprender van a comprarla, o sea, van a bajar la free. Pero independientemente de eso, pueden instalar el Common, la versión común de Lisp, el Common Lisp, por ejemplo. O hay otra también que pueden bajar.
Para nuestra práctica vamos a usar o Liskware o la versión que está en Internet. En Internet también está una versión de Common Lisp que podemos usar online, y esa es la que vamos a usar ya que estamos trabajando de forma online. Vamos a trabajar de esa forma. Bueno, vamos a hablar un poco del editor de texto. Si se usara para escribir sus programas, algunos de los ejemplos de algunos editores incluyen el bloque de notas de Windows, el Command OS del sistema operativo, Edit, Brief, Elixir, Emacs, el que se puede usar también, Vim o VI, que son las formas más básicas de introducir texto dentro de Linux, o puede ser otro también dentro de Linux. El nombre y la versión del editor de texto puede variar de diferentes sistemas operativos. O sea, de cuál sistema operativo va a variar. Incluso la versión de Mac no es la misma que tenemos en Windows, que es la que se usa en Linux. Hay alguna variación de acuerdo al Enter o algunas teclas que se ejecutan, pero tratan de hacerse lo más parecido de un entorno a otro. Por ejemplo, el bloc de notas que se usará en Windows o Vim o VI pueden ser, se usa en esos sistemas operativos como Windows o en Linux o Unix, todos de ese ambiente. Evidentemente, hablando del sistema Unix, estamos hablando un poco de 1970 más o menos, donde se llegaron a popularizar estos sistemas operativos. Los archivos se crean en su editor denominado archivo fuente. Como todos sabemos, se edita en un programa fuente y contiene el código fuente del programa. Los archivos fuente de los programas Lisp normalmente se denominan con extensión .lisp o LSP, dependiendo del sistema operativo. Antes de comenzar a programar, asegúrese de tener un editor de texto en su lugar de tener suficiente experiencia para escribir programas de computadora. Guárdelo en un archivo y finalmente ejecútelo. Acá lo que tenemos que hacer es editar el programa fuente en Lisp, guardarlo y luego entrar con la otra parte que es el Lisp Executor para ejecutar eso. Entonces editamos ese archivo y aquí ejecutamos. Entonces en el Lisp Executor el código fuente escrito en el archivo fuente es una fuente legible para humanos para el programa. Debe ser ejecutado para convertirse en un lenguaje de máquina que usa la CPU para ejecutar el programa según las indicaciones dadas. Entonces, básicamente lo que hace es compila ese programa fuente y se genera el ejecutable. Este lenguaje de programación Lisp se utilizará para ejecutar el código fuente en el programa ejecutable final. Supongo que tienes conocimientos básicos de los lenguajes de programación. CLisp, que es el Common Lisp, es el compilador de la arquitectura múltiple GNU Common Lisp, que se utilizará para configurar Lisp tanto en Windows, que evidentemente Windows emula el Unix mediante MinGW para Windows. El instalador se encarga de esto y agrega automáticamente el clips según la variable path de Windows, según la variable de set de donde se encuentra esos programas. Entonces, todas las variables de entorno lo configura Windows para que pueda encontrar directamente dónde se instaló este Lisp Executor o dónde se cargó ese Emacs, que es nuestro editor de texto. Entonces, acá les pongo donde pueden bajar una versión de Eclipse para Windows para que tengan en cuenta. Este es parte de la parte de instalación. Entonces, durante la instalación Eclipse es automáticamente agregada a las variables de entorno, como ya estuvimos viendo. De esa manera, todo el proceso de instalación es como nosotros solemos instalar en Windows los programas, chequeando todo aquí lo que vamos a instalar y darle siguiente para completar el proceso.
Entonces, para ejecutar un programa LIS es mediante cualquier archivo con extensión LIS o cualquier archivo con extensión LSP, dependiendo de cómo el sistema operativo lo va a reconocer. Para compilar un programa a nivel de comando, sería eclipse hello.list y ahí se va a compilar. En nuestro caso, generalmente vamos a utilizar un programa ya con su editor y dentro de esa herramienta que es como un IDE, vamos a programar y no nos vamos a preocupar de ejecutar los comandos shell del sistema operativo. Las expresiones de list se denominan expresiones simbólicas. Esto sí, vamos a aprender bien esta parte. Las expresiones list se denominan expresiones simbólicas o expresiones S. La expresión S se compone de 3 objetos que conocemos como átomos, listas y cadenas, de los cuales ustedes ya conocen la cadena, que es cualquier cadena de cualquier sistema operativo con respecto a los lenguajes de programación, generalmente que van entre comillas. Cualquier texto que va entre comillas es una cadena. Una lista viene a ser como si fueran unos vectores, pero tiene su peculiaridad que, que se dividen por espacios. Entonces, si uno escribe una letra A, B, C, el programa te devuelve entre paréntesis A, B, C, pero separado por espacios. Vamos a ver cómo funciona eso. Y átomos viene a ser como unas definiciones de variables, que puede ser un número o que puede ser una combinación de letras o números que son alfanuméricos, que puede ser cualquier cosa. Yo puedo escribir, por ejemplo, sombrilla, pelota, lápices. Esos son átomos. Listas son cerrado entre paréntesis expresiones. Y cadenas, que son cadenas de caracteres. Cualquier expresión de expresión S es válido para los programas. Los programas en LIS se ejecutan en un intérprete o bien se compilan. Tienen dos modalidades. Si se ejecutan en intérprete, no se utilizan algunos paréntesis, pero cuando le voy a colocar con el intérprete algunos paréntesis, le tengo que poner. Y le tengo que, si quiero imprimir, le tengo que poner write, tal cosa. Eso vamos a ir viendo también. Tengo que escribir con write. Y si no es en el intérprete nomás, a veces no hace falta escribir la palabra write o la palabra print. Directamente al darle enter, ya te muestra el resultado. Generalmente el intérprete sirve para probar si está escribiendo bien ciertas partes del código, si se escribe bien directamente, si funciona ciertos bloques de mi algoritmo, que lo hago en el intérprete, lo paso a un archivo fuente donde está el programa compilado. Entonces el intérprete sirve para poder ver si el algoritmo que estoy haciendo es correcto, pero una vez que yo le voy a llevar ya para algo mucho más estable, entonces lo copio en un archivo de texto y lo guardo y desde ahí lo compilo. El intérprete verifica el código fuente en un ciclo repetitivo que también se denomina ciclo de lectura, evaluación, impresión, rep. Esa es la forma como el intérprete va a reconocer y compilar. El intérprete verifica el código fuente de un ciclo repetitivo, que también se denomina ciclo de lectura, de evaluación e impresión. Lee los códigos de un programa y evalúa e imprime los valores devueltos por el programa. Eso es lo que le estaba tratando de decir. Que básicamente está atento como un listener, ahí escuchando si hay nuevo código por interpretar, y le dan enter y él va directamente a hacer el trabajo de la evaluación e impresión. Bueno, vamos a ver qué es esta parte, que es una de las cosas más importantes y esenciales dentro del programa LIS, que se llama expresión S o expresión simbólica, que es uno de los puntos fuertes de LIS.
La expresión S o expresión simbólica es una notación para representar una estructura de árbol basado en listas de unidades, donde cada sublista es un subárbol. Entonces tienen esa estructura de árbol. En notación prefija, que es su notación como trabaja, entonces Lisp trabaja en notación prefija, por eso voy a cambiar de color para que se acuerden. Tiene una notación prefija, donde el primer elemento de la expresión es un operador y el resto de los elementos son operandos. O sea, que el primer elemento, como yo voy a colocar en Lisp, es un operador y luego se colocan los operandos. Entonces se coloca así. Primero se coloca este signo más y luego separado por espacio se escribe 3 y 4. Entonces es primero un operador y luego son operandos. Hay lenguajes modernos que tomaron esta filosofía y a cada operador lo llamó funciones. Y básicamente es lo mismo porque en Lisp también funciona de la misma forma. Primero se colocan las funciones porque es un programa funcional. Primero se definen las funciones y luego sus datos. Funciones y sus datos. Funciones y sus datos. Solo que acá, por ejemplo, estos operadores son operadores matemáticos o funciones y primero se coloca en esta notación prefija y vean en este ejemplo la representación formal de un árbol de una expresión S que tiene esta forma, que también equivale a una expresión de notación infija de esta forma. Nosotros estamos trabajando en la mayoría de los lenguajes y en las calculadoras en notación infija. Entonces, ¿cómo se hace en notación infija? En notación infija, fíjense aquí cómo está. Primero vamos a evaluar lo que están en el árbol más en el fondo. Entonces vamos a hacer 3 más 4. Fíjense acá. 3 más 4. 3 más 4. 3 más 4. Por 2. O sea, 3 más 4 por 2. O 2 por 3 más 4. 2 por 3 más 4. Entonces primero un operando, luego un operador y luego un operando, un operador, un operando. Esa es notación que estamos siempre trabajando, que es notación infija. Pero fíjense cómo es la metodología, cómo trabaja Lisp, que es notación prefija. Y primero va el operador. Pero vamos a empezar aquí abajo. Vamos a empezar más 3, 4. Entonces más 3, 4. Y luego el otro operador por 2. Entonces fíjense en este. Más en el fondo pone más 3, 4 y lo cierra este en paréntesis. Porque este que está más en el fondo es un subárbol. Entonces es más 3 espacio 4. Más 3 espacio 4. Más espacio 3 espacio 4 acá. Más espacio 3 espacio 4. Se cierra paréntesis porque está más abajo en el árbol. Y luego vemos acá. Nos vamos en esta parte de arriba del árbol. Y fíjense que está acá. ¿Y con qué empieza? No empieza con un operando. Empieza con un operador. Y el operador que está acá es por 2, que está acá. Entonces funciona de esa forma. Y lo que va a hacer, ¿cómo va a ser? Entonces vamos a sumar 3 más 4 y luego 3 más 4 por 2. Vamos a multiplicar 2 por 7.
3 más 4 son 7. Y vamos a multiplicar 2 por 7. Y nos va a dar 14. Entonces es eso. Da lo mismo que en notación infija. 3 más 4. 7 por 2. Es cuestión de ir acostumbrándose a esa forma como trabaja. Vamos a ver varios ejemplos para poder entender. Escribe notación infija y prefija según el diagrama árbol. En infija y en profija. Acuérdense que los que están árboles más abajo se coloca entre paréntesis. En notación infija, este que está acá sería 2 por 3. 2 más 3 quiero decir. 2 más 3 por 4. ¿Está? 2 más 3 por 4. ¿Está? Y ahora me voy a notación infija de este otro. 4, empiezo aquí, por, y como me voy a bajar acá en este árbol, entonces abro paréntesis. Y en ese paréntesis pongo 2 más 3. Voy a empezar otra vez para este otro. En notación infija, que es lo que siempre manejamos. 4 por, bajo acá, entonces abro paréntesis para que este sea mi subárbol, un nuevo bloque. Entonces 4, fíjense aquí mientras yo voy señalando aquí, ustedes pueden fijarse acá. 4 por, abro paréntesis, abro paréntesis, abro paréntesis, 2 más 3. ¿Se entiende? Pueden verlo después con más detalle si es que no se puede entender. Entonces, siempre se empieza a la izquierda. 4 por lo que viene en este bloque. Entonces, lo que viene en este bloque pongo en un paréntesis, abro un paréntesis y pongo 2 más 3. Esa es notación infija. Bueno, ahora me voy a la prefija de esta. Para la prefija primero se empieza con el operador. Y por eso empiezo acá. Por, ahí está. Y bajo aquí y abro paréntesis. Abro paréntesis. Y pongo primero el operador y pongo más. Pongo primero el operador y pongo más. Y después dejo espacio y escribo 2. Dejo espacio y escribo el 3. ¿Está? Entonces tengo este bloque que corresponde a este que está acá. Luego me voy otra vez acá arriba y me encuentro con el 4. Y como ya puse el asterisco acá, directamente dejo un espacio y pongo el 4. ¿Está? Bueno, entonces ya tengo este. Ahora me voy aquí. Primero encuentro el 4, pero primero coloco su operador. Entonces pongo asterisco, su operador. Y luego pongo los operandos. Pongo el 4. Y luego abro un paréntesis. Este paréntesis que está aquí. Voy a marcar bien. Ese paréntesis que está ahí. Y pongo primero el operador. Pongo signo más. Acá está el signo más. Y después dejo un espacio y pongo
el operando 2, dejo un espacio y pongo el operando 3. Así como ven, es como se hace. En este primero se ponen los operandos y luego el operador. Y se va así. En este otro primero se pone el operador y luego los operandos. ¿Se dan cuenta? Primero el operador y luego el operando. Primero el operador y luego los operandos. Así. Acá ya tenemos de este otro su notación infija. Primero empezamos del lado izquierdo hacia el derecho. Entonces es 1 más 2, pero como estamos en la parte del subárbol, lo encerramos entre paréntesis. Y luego me voy acá arriba y coloco el por. Pero este otro subárbol está, como esto es un subárbol, tengo que poner entre paréntesis. Entonces cierro entre paréntesis acá y coloco operando 3, operador menos y operando 4. 3 menos 4. Y luego cierro los dos paréntesis, o sea, cierro este paréntesis principal que engloba todo. Y así. Y en notación prefija, ¿cómo sería? Tenemos el primer operador, después tenemos este subárbol y luego tenemos este otro subárbol. Abrimos un paréntesis aquí, luego abrimos otro paréntesis para este otro. Al abrir este primer paréntesis, tenemos que poner más 1 espacio 2. Así de sencillo. Luego tengo este otro bloque, que es primero el signo menos, que es nuestro operador, y luego los operandos, 3 y 4. 3 y 4. Entonces ven ahí, acá les dejo uno de tarea para que puedan practicar. Y por eso les puse con un signo de interrogación cómo harían esto para notación prefija y infija, según estos modelos que tienen aquí, para poder practicar. Acá tienen otro modelo, que tienen dos específicamente para poder hacerlo con tiempo, según como muestra aquí. ¿Ah? Y esta es un poco más larga todavía, entonces hay tareas para poder practicar con respecto a eso. Es bastante simple, pero hay que tener mucho cuidado solamente al escribir. Bueno, ¿cómo es la estructura del programa LIS? Escribamos una expresión S para encontrar, vamos a trabajar ya ahora con LIS y vamos a ir viendo cómo funciona. Escribamos una expresión S para encontrar la suma de 3 números que son el 7, el 9 y el 11. Para hacer esto podemos escribir como indica el intérprete. Se escribe de esta forma: más 7, 9 y 11. Solamente colocamos este signo, porque acuérdense que más o menos es como el dibujo, más o menos es voy a ver si encuentro acá, es más o menos como este el dibujo. Imagínense que tengo 3 números: 5, 7 y 3. 5, 7 y 3. Entonces, estos no hagan caso, solamente estamos en un nivel aquí. Tenemos nuestro operador aquí y tenemos 3 operandos. Entonces, ¿cómo yo voy a escribir eso? Primero voy a poner el operador y luego voy a escribir separado con espacio los 3 operandos. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Entonces, teniendo eso en mente, si me piden sumar
tres números, no voy a poner tres signos más, que es lo que voy a hacer si estuviera escribiendo en notación infija. Le voy a poner signo más a cada uno. Si no, directamente escribo una sola vez el signo y luego separado de espacio los tres números, que son el 7, 9 y el 11. Si estoy en el intérprete, lo voy a escribir de esta forma, le doy enter y ya me va a interpretar y me va a mostrar el valor de 27, que es la suma de estos tres números. Pero si estoy en el compilador del lenguaje Lisp, tengo que agregar la palabra write. Esa es la diferencia. Si tengo en el compilador, le agrego la palabra write. Yo les dejo acá algunos enlaces que ya están preparados para que puedan funcionar esto, que son estos. El primer ejemplo es este que está acá. A ver si es. Ese es el primer ejemplo. Write la suma de esos tres números que nos tiene que dar 27. Ejecuto eso. Va a tardar un poco. Y me va a dar ese resultado 27. Tienen ustedes para probar esto. Voy a cambiar estos números para que me pueda 10, 5 y 2. Suman 17. ¿Ah? Entonces, va acompañado esta palabra write, que es para imprimir. Esta es cuando estamos trabajando dentro del compilador. Van a ver cómo se cambia 17 ahora, ¿está bien? Les dejo el enlace y ustedes pueden probar esto sin problema. Es exactamente para que ustedes prueben. Es una ventaja de poder trabajar así. En el enlace que yo les dejo aquí es exclusivamente para que ustedes prueben y vayan viendo cómo funciona este lenguaje. Si yo, por ejemplo, cambiara eso por el de multiplicación, lo que va a hacer es multiplicar esos tres números. 10 por 5, 50. 50 por 2, 100. Vamos a ver cómo haría eso. ¿Se dan cuenta? Así lo va haciendo. Voy a darle control Z aquí para tener sus valores originales otra vez. Ahí está. Y así como vieron, es así porque lo tengo en mi diagrama tipo árbol. Entonces, justo es como está acá, el signo más. Y supongamos que esto tenga un operando acá. Entonces 5, 2 y 10. Entonces sería acá poner más y luego estos tres operandos, que es lo que tenemos aquí. Así se arma. Entonces, si tuviera que hacer lo mismo acá en prefijo, puedo llevar este ejemplo que está acá. Este ya está en prefijo de lo que vimos acá. Podemos calcular inclusive a esto. Eso sería acá 3 más 1, o sea, 2 más 1, 3. Y acá 3 menos 4 me da menos 1. Menos 1 por 3 sería, ¿verdad? Y voy a fijarme un poco a ver cuánto me da eso. Voy a cambiar un poco el valor que está acá. Voy a imprimir. Voy a ordenar un poco aquí para ver que no. Esta es una de las ventajas que le estaba diciendo. Tienes que atender cada uno de los
eh, paréntesis que se abre, así que les dejo ahí para que podamos entender un poco. Le estoy ordenando nomás así para que podamos entender. El paréntesis que abre aquí es el que cierra aquí. El paréntesis que abre aquí es el que cierra aquí. El paréntesis que abre acá es el que se cierra acá. Bueno, vamos a ver si es que no hay algún error ahí. Se pueden hacer todo así, todo junto o lo separan. Ya se dan cuenta que hay unos errores acá dentro de mi interpretación. Solo tengo que dejar un solo espacio. Como esto estaba del editor de texto, digo del PowerPoint, me trajo todo así. Esa es otra cosa que tienen que tener en cuenta cuando ustedes copian los ejemplos eh, de cualquiera de las herramientas, tienen que atender eso. Espero que ya esté bien ahora. Sigue estando mal. O lo voy a hacer más fácil. Voy a calcular aquí. Le voy a desplazar directamente. Para hacerlo más fácil ahora, acá suma 3. Yo creo que pues el valor negativo de esto, voy a cambiarle a positivo, porque no me da un valor negativo. Acá directamente sería 3. Lo voy a poner así. 3. Sería 7.
Bueno, y es así como se hace. La verdad es que yo le quité nomás directamente de aquí. Cuando uno puede hacer la palabra print, ah, tengo que poner esto. Realmente es bastante tedioso, pero directamente es así. Tenemos que poner en el primer paréntesis la palabra write. Luego abrimos el paréntesis de lo que vamos a calcular. Y acuérdense que a cada subárbol se le debe abrir de vuelta. Entonces tenemos que hacer esto. Porque debo dejar espacio, porque si no va a ser 12. Y ahí tienen que ser de esa forma. Debo dejar acá espacio porque si no, ahí está, ahí recién. El problema de este lenguaje es que es bastante estricto cómo se colocan esto. Por fin pude armar todo. Entonces, es más fácil cuando uno arma desde cero que copiar desde alguna herramienta, por ejemplo aquí, porque los espacios que se dejan acá no son iguales a lo que yo necesito colocar en el list. Entonces, tienen que atender de dejar un espacio de acá, como si fuera un número, solo que debe haber un espacio entre esto. Y nos vamos internamente acá. No puede estar pegado acá porque sería otro número. Debemos dejar espacio. Este no debe estar pegado, debo dejar espacio. Y entre mis operandos y mis operadores también debo dejar un espacio. Entre mis operandos y mis operadores también debo dejar un espacio. Eso. Y ahí lo vuelvo a ejecutar y debe estar. ¿Se acuerdan que esto daba negativo y esto daba 3? Entonces era 3 por menos 1 menos 3. Bueno, entonces vamos a continuar. Perdiendo mucho tiempo por eso. Bueno, ¿cómo es lo que evalúa internamente el compilador? Y esta dice la evaluación del list. La evaluación de los programas list tiene dos partes. Uno que es la traducción del texto del programa en objetos list para
que pueda programar el lector, que es la herramienta, ¿verdad? Y lo otro es la implementación semántica del lenguaje en términos de estos objetos por un programa evaluador. El proceso de evaluación toma los siguientes pasos. Entonces, ¿cómo son los pasos que va a tomar? Uno, el lector traduce la cadena de caracteres a objetos list o expresiones S, que son lo que estamos escribiendo. El evaluador define la sintaxis en forma de list que se construye a partir de las expresiones S. Este segundo nivel de evaluación define una sintaxis que determina qué expresiones S son las formas que el list va a trabajar. El evaluador funciona como una función que toma una forma list válida como argumento y devuelve un valor, que es lo que estamos haciendo. Le cargamos entre paréntesis los argumentos y él nos devuelve un valor. Por eso los paréntesis. Esta es la razón por la que ponemos la expresión list entre paréntesis, porque es como si fuera que ustedes llamen a una función. Por eso ponemos ese paréntesis. Por eso este engorroso paréntesis que ponemos acá y acá, porque es una función. Aunque no tenga nombre, esta función es una función. ¿Y qué le pasamos dentro de esa función? Parámetros o argumentos. Y le pasamos este y este y esto. Esto le pasamos como sus argumentos de esta función. Entonces, si vemos desde el punto de vista macro, todo esto, este primer paréntesis es como una función que le pasamos estos como sus argumentos. Y si vemos solo esto que está acá, es casi lo mismo. Tenemos el paréntesis, que es nuestra función, y le pasamos estos parámetros o argumentos. Le pasamos este y este. Entonces es como si fuera casi todo lo mismo. Eso es lo que hace el list. Por eso, pues esta es la razón por la que ponemos la expresión list entre paréntesis, porque estamos enviando la expresión completa para que pueda evaluar el evaluador, que es el compilador o intérprete. Bueno, vamos a empezar nuestro primer programa. Y este nuestro hablamos, se aprenda un nuevo lenguaje de programación, no despega realmente hasta que se aprende a saludar en el mundo como es el hola mundo. Vamos a escribir un programa que se llama main list, que ya está creado, y escriba el siguiente código que ya está creado y se puede ver en esta dirección. Entonces dice bright line hello world I am tutorial point at learning list. Entonces write es para imprimir números o átomos y bright line es para escribir cadenas de caracteres. ¿Está? Entonces hay una diferencia entre bright y bright line. Entonces escribe esta línea y luego debajo escribe esta otra línea. El ejemplo lo tienen aquí en este otro. A ver cuál era. Este otro ejemplo lo tienen en este. Hello world, I am tutorial. Entonces lo tienen ahí, lo van a ejecutar y lo van a ver. Aquí está. Había otro ejemplo que me salté, que es una conversión de Fahrenheit a centígrados, y lo tienen aquí. Esta es la forma prefija, esta es la forma infija y esta es la forma prefija. Lo pueden ver aquí, que es más de lo que estábamos viendo con respecto a esto. Pero ahora me recordé porque tenía ya preparado aquí esto mismo. Ejecutamos eso y nos da 140, que es la conversión de Fahrenheit a grados centesimales, grados Celsius. Grados Celsius.
Bueno, entonces cierro esta y cierro esta otra. Y esta es la que estábamos viendo. Bueno, y ahora vamos a ver un poco cómo se maneja la sintaxis. Para entender, tenemos tres tipos de bloques. Por lo menos en el Common Lisp o Lisp más básico, tenemos solamente estos tres. En las evoluciones de los nuevos Lisp, evidentemente tenemos array, vectores, matrices, bla, bla, bla. Un montón de cosas más. Pero lo más básico de cualquier Lisp que ustedes encuentren para probarlo, descargarlo o utilizarlo, tienen tres elementos básicos, que son los átomos, las listas y las cadenas. Vamos a ver eso con detalle. En otras clases inclusive vamos a hacer prácticas de eso. Dice, un átomo es un número, acá ya define qué es un átomo. Un átomo es un número o cadena de caracteres contiguos, incluye números y caracteres especiales. Todos estos son ejemplos de átomos. Imagínense que un átomo sería como ustedes una definición de variables, que pueden llamarlo de cualquier forma. Pueden llamarlo de esta forma, o de solo números, o números con algunos caracteres especiales. Todo eso es un átomo, un elemento básico de ese lenguaje. Luego tenemos las listas, y las listas están cerradas entre paréntesis. Serían parecidos a los vectores, más o menos hagan que son como vectores. Son elementos que están contiguos dentro en la parte visual de la herramienta, pero en realidad son como punteros, por eso viene el nombre de list. List significa un lenguaje de listas. ¿Por qué? Porque este lenguaje maneja esta estructura que se llama lista. Entonces, esta es una lista que está acá, y esta es una lista que tiene otra sublista acá. Cada vez que vean paréntesis, significa sub. Entonces, A es un elemento de esta lista, pero esta lista tiene otra sublista que ven aquí, y así sucesivamente. Al hablar de sub, estamos hablando de un poco de esta estructura. Esta es una lista y estas son sus sub, cuando estamos hablando de esta forma. Bueno, las listas son cadenas de caracteres o numéricas, pero se separan por un espacio. ¿Está? Vamos a ver más detalle de eso en otras clases. Una cadena de caracteres es igualito a las cadenas de caracteres de otros lenguajes. Y lo tienen ahí, los ejemplos. ¿Cómo se hace comentarios en Lisp? Se pone punto y coma. Y lo vamos a ver en un ejemplo completo. Lo tienen ahí. Acá escribimos una línea bright line. Escribimos hello world. Y esto imprimimos hello world, imprimimos lo que hay en una cadena. Acá ponemos un comentario, otro comentario, y luego escribimos algo. Entonces tenemos los tres elementos más básicos. Átomos, que es el elemento de texto más básico, pero no es cadena de caracteres. La lista, que son como cadena de caracteres, pero cada una separada, un espacio que están como si fueran en un array, más o menos pueden pensar en eso, que es una lista. Y las cadenas. Entonces estos son ejemplos de átomo, estos son ejemplos de lista, y estos son ejemplos de string. No se preocupen porque vamos a tener muchas clases de práctica para poder entender eso. Así que vamos a ir trabajando con respecto a eso. Terminamos la clase.
Pero antes de terminar la clase, les voy a dejar este video que cuenta un poco de dónde viene este poderoso lenguaje. Está en inglés, tienen aquí la traducción, pero más o menos voy a contarles la historia así de forma básica para que los que no entienden el inglés puedan entender lo más básico de este video. Este video cuenta un poco la historia de dónde se creó el lenguaje Lisp. El lenguaje Lisp era ya una propuesta de varias personas que estaban dentro del ambiente de investigación. Básicamente, como habla ahí en lo que estuvimos comentando anteriormente en las diapositivas, hablamos que existía un lenguaje Fortran y estaba fuertemente influenciado por ese lenguaje. De ahí es que tiene esa estructura matemática, porque tiene una estructura matemática de expresiones, y esta estructura fue elaborada por un conjunto de personas que tenían más o menos la misma idea, y fue con John McCarthy el que se pudo concretar eso, y básicamente se usó para una de las computadoras de IBM, y dentro de una computadora IBM que es la 704, ahí se llegó a instalar este lenguaje, y básicamente John McCarthy y su grupo fue los que trabajaron en este dialecto de este lenguaje. Acuérdense que uno de los primeros lenguajes, por lo que tenía esa estructura un poco básica, y antes existían solamente los ensambladores y los otros lenguajes mucho más básicos, así que era un gran logro ya pasar de uno a otro, y hoy en día se utilizan muchas herramientas de inteligencia artificial. De hecho, esa era más o menos luego la idea de John McCarthy, de poder trabajar en eso, porque John McCarthy era un investigador del área de inteligencia artificial. O sea que se centraba luego en eso, y él quería llegar a que su lenguaje que él había creado, en conjunto con otras personas, de que se llegue a utilizar. La idea en sí ya estaba flotando en el ambiente, pero él fue el que llegó a concretar eso, básicamente. Entonces, les dejo el video y va a contar un poco la historia de cómo se ha creado. If you're a programmer, you might have heard of Lisp. Lisp has affected the programming field in many ways, pioneering quite a few modern programming patterns we use today, and building a reputation of being one of the most elegant programming languages ever conceived. Lisp has had a long and interesting history, growing from its original intention of being a practical mathematical notation for computer programs, to becoming widely used in the artificial intelligence field, and inspiring hundreds of later languages and dialects. Now, to fully understand the impact Lisp has had on the computing field, we must go back to the 1950s with a language called IPL, or Information Processing Language. IPL was created around 1956 by Alan Newell, Cliff Shaw, and Herbert A. Simon at the RAND Corporation and the Carnegie Institute of Technology. It was initially built to run on the Joniac, a room-sized computer made by the RAND Corporation. If you're a programmer, you might have heard of Lisp. Lisp has affected the programming field in many ways, pioneering quite a few modern programming patterns we use today, and building a reputation of being one of the most elegant programming languages ever conceived. Lisp has had a long and interesting history, growing from its original intention of being a practical mathematical notation for computer programs, to becoming widely used in the artificial intelligence field, and inspiring hundreds of later languages and dialects. Now, to fully understand the impact Lisp has had on the computing field, we must go back to the 1950s with a language called IPL, or Information Processing Language. IPL was created around 1956 by Alan Newell, Cliff Shaw, and Herbert A. Simon at the RAND Corporation and the Carnegie Institute of Technology. It was initially built to run on the Joniac, a room-sized computer made by the RAND Corporation. IPL is considered to have invented the concept of Lisp processing, a
paradigm forming the foundation of Lisp itself, along with a number of other features that are thought to have been first introduced by the language. However, IPL had an assembly language styled syntax, which later helped lead to its demise. Newell, Shaw, and Simon, the guys I just mentioned, also authored the first artificial intelligence program called The Logic Theorist, which actually went on to prove 38 of the first 52 theorems in the famous Principia Mathematica. This program was implemented in IPL and laid the foundation for modern AI research, introducing several concepts central to the field. At this time, the term artificial intelligence hadn't been invented yet. There was a man named John McCarthy who would coin it a year later for a conference on the topic. In this conference, Simon and Newell would proudly present their logic theorist, but received a lukewarm reception. However, logic theorists would go on to leave a lasting impact on the entire field, and is considered to represent a major milestone for artificial intelligence, and even the understanding of our own intelligence. In the same summer of 1956, John McCarthy, the same man who coined artificial intelligence, described his desire for an algebraic Lisp processing language for artificial intelligence on the IBM 704, which at the time had not supported IPL. In fact, it wasn't until IPL version 5 in 1958 that support for the IBM 704 was implemented in the language, and by this time, competitors was taken. McCarthy had heard of IPL's Lisp processing, but needed a language for the IBM 704, and around this time, he was to serve as a consultant to a program for proving theorems in plane geometry, run by IBM. IBM was also generously establishing a New England Computation Center at MIT, which Dartmouth would use. This is where he would develop a few different programs, and eventually where the birth of Lisp would take place only a few years later. In the fall of 1958, John McCarthy became the assistant professor of communication sciences at MIT. He aimed to start an artificial intelligence project along with Marvin Minsky. However, they needed funding and permission. At the time, the MIT Research Laboratory of Electronics had a contract from the Armed Services that permitted great freedom to the director in choosing and initiating any projects that seemed to be of scientific interest. The director at the time was Professor Jerome Winslow. McCarthy proposed his project verbally, and Winslow accepted, providing them with a room, 2 programmers, and a secretary, as well as a key punch. The only requirement was that they were to supervise some of the 6 mathematics graduate students that the RLE had taken under to support. Over the next few years, the team would focus on building an artificial intelligence program like the Logic Theorist, but naturally, they needed a language to write the software in. Specifically, a language with Lisp processing features, like the one McCarthy had been envisioning ever since the conference. Originally, the idea was to build a compiler for the Lisp that would generate IBM 704 machine code. However, this was considered a major undertaking, so they opted to hand-compile everything while they experimented. During this time, they had used a different style syntax than the common S expressions parentheses that became. This syntax tried to resemble Fortran 1, and included square brackets with commas as list eliminators. This was soon dropped in favor of the popular S expression style, and work was done on a paper documenting their design. It's strange to think of it today, but at this time there was still no program that could execute Lisp. Back then, computer time was valuable. The programs simulated their code on cards before even thinking about executing it on real machines. Unlike today, where we can run thousands of tests in a matter of seconds with the ability to easily jump in and change whatever code is causing issues. Programmers had to take an idea from pseudocode to machine-specific code, and then finally to actually submitting the code for execution, which could take hours or even days to receive a result, because there was often a queue of other programs waiting to be run. Recursive Functions of Symbolic Expressions and Their Computation by Machine, Part 1, was published in the Communications of the ACM in April of 1960 by John McCarthy. In this paper, McCarthy outlined a programming system called Lisp, short for List Processor. He designed it for the IBM 704 and even described some of the challenges and workarounds for the specific 36-bit word size of the IBM 704 had. While he did write about the design of the language, he actually didn't implement it for the IBM 704.
At that time, it was only pseudocode. After this publication, Steve Russell, a computer scientist who developed Space War, compiled the evaluate function pseudocode in the paper into IBM 704 machine code, and to McCarthy's surprise, the first working Lisp interpreter was born. Tim Hart and Mike Levin completed the first Lisp compiler in 1962, written in Lisp itself. This compiler introduced the Lisp model of incremental compilation, in which compiled and interpreted functions can intermix freely, which is how some modern JavaScript engines operate today. This compiler included styling, which is closer to modern Lisp than the original described in McCarthy's paper, and also built on the existing API. Around this time, a number of Lisp forks were starting to circulate, which would later lead to a problem. McCarthy started planning a Lisp version 2, but dropped it due to the computer it was initially designed for supporting less features than desired. Subsequently, a version called MacLisp was developed, adding to the Lisp feature base and driving more popularity to the language, while also squashing a few forks. Fast forward a little to 1975, when it was still difficult to implement the Lisp system due to the primitive compiler techniques and hardware of the 1970s. As a result, Lisp ran slowly, and people were seeking a solution. To meet this demand, several manufacturers began creating Lisp machines. These machines were dedicated to running Lisp environments and programs directly on the hardware. This led to greatly improved performance and efficiency of existing Lisp code, and also saw the growth of more dialects with hardware-tied features, and even multiprocess or multi-threading, as we would call it today. As I alluded to earlier, the number of different dialects and branches of Lisp were seen as a problem. There was a whole bunch of different syntaxes and codes that were not compatible. So in the 1980s and 90s, a great effort was made to join all the other dialects together into one unified standard that defined Lisp. This new standardized language was called Common Lisp, and in 1994, ANSI published the first Common Lisp standard. However, this did not help the declining interest in Lisp until the 2000s, when Lisp experienced a resurgence. This resurgence can be contributed to the, quote, eye-opening experience that many new Lisp programmers describe. You may have experienced this when first trying the language. The simplicity and power combine into an elegant language that may not be highly practical, but rather more inspiring, causing us to really think about what a language is in its purest components. I even argue that it's this simplicity that leads to so many dialects and forks. The language is easy to parse due to its limited set of keywords and syntactic sugar, and equally as easy to execute, with code and data being intermingled and stored in one generic container that's easy to loop over. Today, you could say that Lisp is still used, not in its pure form, but rather through closure and scheme, to inherit its style and nature while bringing more modern tools and APIs into the mix. Bueno, entonces, hasta aquí la clase. Muchas gracias.